Bienvenidos ahora a esta segunda parte de este tutorial donde estamos llevando las texturas de Substance Painter a Blender. Ahora vamos a hacer el proceso más complejo, vamos a tomar el camino más largo, por así decirlo, pero que nos va a enseñar muchísimo. Para esto vamos a utilizar un modelo de un tutorial que ya hemos hecho aquí. Ya tenemos, por ejemplo, el tutorial de cómo sacar las UVs tanto en Maya como en Blender de este mismo modelo para las UDIMs, y lo hemos pintado en Substance Painter. Si no se han visto ese tutorial, les recomiendo que en la parte de allá arriba les está saliendo en ese momento una cosita, un cosito, no sé cómo decir eso, esa barrita, eso está saliendo allí, y si quieren ver el tutorial, pues les recomiendo que lo tengan por allí presente para que se lo vean más tarde si no se lo han visto. Y les recuerdo que los modelos y las escenas y todo eso se puede descargar y utilizarlo como quieran, siempre y cuando ustedes sean miembros del canal por una muy pequeña contribución que ayuda a que este canal se mantenga económicamente. Y pues bueno, ahí está, en la parte de abajo les está saliendo el botón de unirse y les va a salir cómo es este tema. Listo, entonces vamos a iniciar, y fíjense que nuestro modelo es mucho más complejo porque ahora no solamente estamos con un material y UDIMs aparte, sino que esto tiene distintos materiales. Lo hemos partido. Fíjense que yo puedo ocultar aquí la carrocería, los cristales, las llantas, y entonces es un único modelo, pero está dividido, partido por materiales, y esto nos complica un poco el proceso del texturizado. Nos facilita un poco poder trabajar dentro de Substance, pero tiene sus pros y sus contras. También tiene UDIMs y tiene un montón de cosas. Pero les voy a mostrar una cosa especial que nos puede joder muchísimo, y es por ejemplo en el tema de las llantas. Les voy a mostrar aquí que las llantas, opa, no quiero mover esto porque fíjense que las llantas están iniciando en un espacio UDIM que inicia desde el 1.04, y eso a veces trae problemas porque generalmente para reconocer inicia desde el 10.01 y acá está del 10.04. entonces esto va a ser un problema, pero les voy a mostrar cómo se puede solucionar esto. Listo, vamos a empezar exportando nuestras texturas y vamos a darle lo mismo, Export Texture. Vamos a ir acá y voy a decirle, bueno, ¿dónde quiero guardarlo? Voy a decirle en Texturas UDIMs, otra carpeta distinta. Vamos a decirle, bueno, cuál es la plantilla, y aquí no vamos a tomar atajos, sino que vamos a crear nuestra propia plantilla desde cero para que aprendamos a utilizar todos estos input maps. Para esto vamos a darle clic en este más, y lo que voy a hacer aquí es doble clic y voy a decirle Blender. Vamos a ponerle, no, mejor Substance to Blender. Substance to Blender, y esa va a ser mi plantilla. Como ven, no hay nada acá y vamos a tener que crearlo. El primer mapa que vamos a exportar es el mapa difuso, es decir, el de los colores, y ya se los voy a mostrar. No importa si cierran esto porque esto guarda automáticamente. Fíjense que en la parte de materiales tenemos una pestaña, o aquí también tenemos una pestaña donde nos muestra los distintos materiales que tenemos. En este caso voy a ver solo el base color, es decir, la textura como tal del difuso, y es todo esto. Tenemos un mapa que se llama el mapa de height, tenemos el mapa de roughness y tenemos el mapa del metallic y el normal. Estos tres mapas, el height, roughness y metallic, fíjense que son en blanco y negro. Un detalle importante a tener en cuenta. Y el normal sí es un material que tiene colores, por lo tanto es RGB. Muy importante ese par de detalles, los que sean en blanco y negro y los que tengan color, para poder hacer nuestra plantilla. Vamos aquí nuevamente a Export Textures, vamos a ir a Output Templates y vamos a nuestro Substance to Blender. Substance to Blender 1, porque ya tenía uno con el que estaba practicando. Entonces vamos a primero darle un material RGB, y algunos dirán, bueno, y si yo quiero un RGB más alfa, pues aquí está el RGB más A. En este caso no vamos a necesitar el alfa para nada. Si ustedes lo quieren tener, pues ahí está. Vamos a darle RGB y fíjense, me aparece este mapa aquí. Le voy a dar cuál es el mapa de color que vamos a utilizar. Entonces en este caso le voy a dar base color. Entonces base color, y lo voy a nombrar tal cual como está aquí. Muy importante eso. Ahora bien,
Hay una serie de nombres que me pueden ayudar a organizar este sistema de las texturas, y en la parte de acá hay un signo de dólar y me aparecen como unas plantillas. Voy a hacer que primero inicie con el texture set, es decir, que se organice desde el texture set. Primero le doy un guión bajo y luego que me aparezca el número de la UDIM con el que estoy trabajando. Puede ser esta combinación, así que lo que voy a hacer es esta. Voy a darle control X, voy a poner acá y este va a ser mi combinación de nombres. Puede ser cualquiera, puede iniciar por el nombre de la textura al inicio, luego el UDIM. Cualquiera de ellas no va a afectar, ya les voy a demostrar por qué. Entonces, texture set, base color, UDIM, ¿sí? Para poder reconocer el número con el que vamos a estar trabajando. Ahora bien, vamos a ponerle el base color. Entonces vamos a arrastrar de aquí hasta acá y soltamos, y le vamos a poner el RGB channel, es decir, pon los canales RGB de este mapa que te estoy poniendo, y pum, fíjense que ahora se vuelve ya de colores y acá sale este mismo color. Este verde que está aquí está saliendo en esta parte de aquí, que me está indicando que ese es el mapa que tengo en ese momento y que voy a exportar. Ahora vamos con los otros mapas, que recuerden que son mapas de blanco y negro o en escala de grises. Para esto voy a utilizar un gray, y este gray voy a cambiarlo, voy a copiar todo este nombre y voy a, en vez de base color, voy a utilizar el metallic. Recuerden que este nombre tiene que ser igual a este nombre que está aquí, metallic. Y lo mismo, voy a arrastrar, voy a ponerlo acá, lo suelto y le digo gray channel, es decir, llévame ese mapa a través del gray channel. Y ahí está, también se pone el mismo color, y exactamente lo mismo tengo que hacer para los otros. Entonces vamos a poner otro gray, vamos a ponerle aquí, este va a ser el mapa de roughness o rugosidad. Entonces rugness, ahí está, roughness, UDIM, y lo mismo, voy a tomar el roughness. Tengan en cuenta que esté escrito bien, como está aquí, tiene que estar acá, roughness, para que se pueda identificar. Listo. Y el último mapa que va a ser de grises es el hide. Entonces vamos a coger esto y a ponerlo acá. Y vamos a ponerle el hide. Pero el hide se escribe diferente. Por aquí está hide. Hey. TH. Ahí está. Vamos a ponerle un mapa de hide. Lo soltamos. Gray channel. Ahora vamos nuevamente con un material que es, con un mapa que es RGB, que era el mapa de normales. Vamos aquí a RGB. Control B y vamos a ponerle la palabra normal. Ahí está. Recuerden que en el tutorial anterior lo que hicimos fue tomar este DirectX, porque si vamos a trabajar con Blender es muy importante que el mapa de normales sea OpenGL. Perdón. Si van a trabajar con Maya, con cualquier otro, DirectX. Blender es el único especialito que trabaja así. Entonces arrastramos el OpenGL, RGB channels y listo. Ya tenemos todas nuestras plantillas. Nuestra plantilla, no todas. Fíjense que en la parte de acá aparece el Mesh Map. Este Mesh Map es cuando hicimos el bakeo, el bake, el cocinado de nuestras texturas, pues aparece aquí. Si lo necesitáramos, si vamos a utilizarlo por alguna razón, pues aquí está y lo podemos poner también si necesitamos. Tenemos una serie de mapas convertidos y un montón de otros cosas que podríamos utilizar, pero en este caso solo tenemos esos, así que vamos a llevarnos esos solamente. Ahora bien, llegó el momento de exportar y recuerden solo poner acá la plantilla que acabamos de crear, que se llama Substamp to Blender 1, porque tengo otra que no había borrado. Vamos a buscarla, ¿dónde está? Substamp to Blender, aquí está, Substamp to Blender 1. ¿Cuál es el formato que voy a utilizar? En este caso, PNG, JPG, cualquiera de ellos, me da igual. PNG es un formato bueno y el tamaño es un 4096, es decir, 4K, y la dilatación infinita. ¿Qué quiere decir la dilatación infinita? Cuando hay una V, un borde de una V, a veces la resolución, si es una resolución muy baja, se corta en cierritas los píxeles, y esto puede hacer que en las uniones de las V se vean cositas negras o cositas blancas que no necesitamos. Lo que hace la dilatación infinita es repetir esos píxeles hasta el infinito, hasta donde se choque con el borde o con otra V, y
con eso evitamos este tema. Así que siempre dilatación infinita, siempre, siempre, siempre. Listo. Entonces ya estamos listos para exportar y exactamente exportamos desde este botón y esperamos, y ahora sí nos vamos a ver en nos vamos a ver en Blender. Listo, ya ha terminado de exportar nuestras texturas y fíjense que ha quedado como nosotros escribimos. Acá está el Car Paint, que es el tipo de textura o el fichero que nosotros habíamos puesto. Acá tenemos el Base Color, que fue lo que escribimos, y tenemos el UDIM o el número correspondiente al UDIM de cada una de las texturas. Ahora bien, vámonos directamente a Blender y vamos a abrir nuestro carrito. Fíjense que el carrito pues se ve de colores. Si me paro en la parte de acá, pues también voy a ver todo de colores. Vamos directamente a Shading. Y aquí en Shading vamos a saber por qué está de colores, y es porque cada uno de estos colores representa un material con el que nosotros lo dividimos, y al colocarle este material un nombre, pues ese nombre es el que representa la división dentro de Substance Painter. Aquí están metales, cristales, llantas, plásticos, etcétera. Vamos a trabajar primero con Car Paint y les voy a mostrar la otra forma de conectar estos materiales. Recuerden que la primera lo habíamos hecho con el Control Shift T. Pues ahora vamos a hacerlo un poco distinto, más manual, por así decirlo. Entonces, vamos a seleccionar por ejemplo, el Car Paint, que es el primero de todos. Y le voy a dar, en vez de Control Shift T, le voy a dar Control T. Vamos a ver qué pasa. Control T. Y fíjense que ahora me crea un nodo de imagen en el que yo puedo conectar todas las texturas pues muy sencillamente. Tenemos aquí este mapping y tenemos este texture coordinates. Vamos ahora a abrir la imagen. En este caso se conecta al primer slot, que es el base color. Es de hecho el que nosotros necesitamos y que vamos a abrir en este momento. Voy a darle open y voy a buscar la textura. Aquí está. Textura UV. No, este no es. Texturas UDIM. Y aquí está. Car Paint, base color y, importante, elegir la 1001 o la primera de todas. Le voy a dar Open Image. Vamos a ver qué pasa. Y voilà. Automáticamente ha reconocido que es un sistema de UDIMs. Los ha puesto todos. Fíjense que ya no tenemos que hacer el proceso de antes. Aquí ya me sale que es un espacio de UDIMs. Me sale que es un espacio sRGB. Súper chévere este método de conectar así. Entonces vamos a ver otro método con el que podemos conectar. Entonces vamos a darle nuevamente Control T y vamos a ver qué pasa. Y fíjense que al darle Control T, voy a mover esto. Ojo con esto que acabo de hacer. Que lo que hice fue algo que no debía haber hecho. Y es que le di Control T encima de lo que ya tenía conectado. Entonces eso puede generar problemas. Voy a borrar aquí. Y fíjense que ya vuelve. Ahí está. Tengo que darle Control T teniendo el shader seleccionado. Control T. Ahora sí. Y lo que hace es generar nuevamente esta conexión de nodos. Pero en el segundo slot, que es el de Surface. Allí no lo necesito. Necesito el siguiente, que es el Metallic. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué borraste estos otros nodos? Y bueno, no afectó en nada. Esto es porque no hace falta. Este mapping y este texture coordinates no hace falta. Porque esto es como una especie de controlador para las texturas. Pero como nuestras texturas ya vienen trabajadas, preparadas para que encaje donde debe ser, pues no necesitamos esto y podemos prescindir y borrarlo. Por ahora voy a dejarlo. Entonces voy a darle en Open. Y voy a buscar las texturas en texturas UDIM y voy a buscar las correspondientes al Metallic del Car Paint. Muy importante, ¿no? Car Paint, Metallic 1001, Open Image. Y ahí está. Y fíjense que esto se ve raro. No se ve como si tuviera Metallic ni nada. Voy a subirle el Specular. A ver si de pronto se ve algo. Y fíjense que no se ve nada. Se ve muy raro. Y esto es porque me reconoce las UDIMs y todo, pero no me reconoce el sistema de Color Space, y esto es por el formato. Si lo hiciéramos en un formato XR posiblemente nos reconozca, pero aquí vamos a tener que ponerlo manual en non-color, es decir, no me conviertas esto a nada,
déjamelo como lo traía. Y fíjense que ahora ya tiene que funcionar de forma distinta. Entonces vamos a ver el Car Paint de aquí. Bueno, no se está viendo nada, no se está viendo como si estuviera metallic. Vamos a ver acá. Fíjense que las texturas están funcionando bien, ¿vale? Entonces vamos a dejarlo así. Y vamos ahora a ver cómo puede funcionar. Vamos a darle nuevamente, seleccionando acá, Control T. Control T. Ponemos esto abajo. Y ahora vamos a conectarlo, en vez de acá, vamos a conectarlo en el Roughness. Ah, ya sé por qué no se veía bien la textura y era por el roughness. Listo, ahora sí. Vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a darle en Open, vamos a darle en Textures UD y vamos a darle donde dice Car Paint Roughness 1001 y Open. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, ya funciona mucho mejor. Lo que pasa es que tenemos el specular al tope y pues eso pues afecta bastante. Ahora, recuerden que nosotros estamos haciendo esto manual. ¿Por qué no seguir haciendo todo manual y recordar esto del sRGB y ponerlo en non-color para que se vea bien? Y fíjense que ahora sí se ve súper. Y lo que voy a hacer es que, aprovechando que estoy trabajando con el roughness, voy a tomar otra conexión del mismo roughness y la voy a conectar al specular a ver cómo se ve. Y fíjense que ahora sí se ve muy parecido a lo que teníamos directamente en Substance Painter. Bueno, vamos a seguir conectando cosas. Entonces esto podemos prescindir de ello, no lo necesitamos, pero bueno, vamos a dejárselo ahí para que se vea más bonito, para que digan, uff, como sabe de nodos en Blender. Listo, entonces podemos simplemente copiar esto. Vamos a intentar qué pasa si copiamos este cosito. Le damos control C. Bueno, no, sigamos así como estamos. Control T para evitar cosas, porque a veces es muy delicadito. Y entonces aquí vamos ahora a conectar el mapa de normales, pero el mapa de normales no lo podemos conectar directamente así, porque si lo enchufamos así, pues estamos embarrándola de forma épica, porque no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es poner un shading antes que me convierta esta imagen RGB, me lo convierta en un mapa de normales. Para esto tenemos dos formas de hacerlo, de buscar mapas aquí, es en Add, le damos aquí en buscar, o con Shift A y le damos en buscar la palabra normal y vamos a buscar este que dice normal map. Este simple convertidorcito lo que hace es convertir esta imagen sRGB en un mapa de normales que funcione para Blender. Es decir, es un traductor. Y, uy, ¿qué pasa? Se ve horrible, se ve feo. Y esto es porque no hemos desactivado el dichoso. Bueno, porque ni siquiera hemos traído el mapa. Mi cabeza. A ver, así. Car Paint Normal 1001. Ahora sí, tiene que funcionar. Pero recuerden desactivar ponerle en non-color para que ahora sí funcione como debe ser en toda regla. Y ahora sí nos acercamos, pues vamos a ver, fíjense los detalles del mapa de normal que está funcionando súper bien. Hay un último mapa que es el mapa de desplazamiento. Entonces vamos a hacer el mismo sistema. Vamos a seleccionar, vamos a darle control T, vamos a tomar esto y vamos a ponerlo hasta acá y vamos a desconectarlo, porque también esto necesita un traductor, así como el mapa de normales. Pues ese mapa, este mapa pues va a tener que darse una cambiadita, displacement, para poderlo conectar aquí. Vamos a darle control A, shift A, perdón, y vamos a buscar el displacement, que es este mapa que está aquí. Lo conectamos de forma manual acá y lo vamos a conectar la imagen. Vamos primero a abrirla porque ni siquiera la hemos abierto. Vamos a buscar el hide. No, estoy en cristales aquí, Car Paint Hide, Open. Y ahí está, recuerden el non-color. Y ahora sí lo conectamos, pero lo vamos a conectar a donde dice Hide. Aquí al Hide. Pum, lo conectamos. Y hay una variación muy pequeña en las cosas que hace este mapa. O sea, la verdad es que no se va a notar mucho. Pero ¿cómo podemos hacer que este mapa pues trabaje más? Y esto es trabajando, cambiando de posición este normal map. En vez de conectarlo al normal, lo conectamos a este normal, es decir, al normal
del displacement y vamos a ver lo que pasa en un momento. Y fíjense que ahora se han fusionado los dos mapas y ahora esto se ve mucho más grungy, se ve mucho más lleno de imperfecciones. Ahora sí ya parece que se lo llevó la que sabemos a este carro. Entonces bueno, ya queda muy exagerado, así que pues podemos bajarlo desde la pestaña de Scale, pero pues no, vamos a conectarlo en Normal. Solo era para mostrarles lo que se podía. Y fíjense, aquí está todo nuestro árbol de esta sola textura. Ahora bien, vamos a tener que hacer este mismo proceso manualmente para el resto de nuestros materiales. Recuerden que tenemos el Car Paint, tenemos los cristales, las llantas, todo. Vamos a ver el más complicado. Recuerdan, era el de las llantas. Si se acuerdan por qué era el complicado, y era porque este iniciaba en una textura que era la 1004. Es una textura que tiene sus inconvenientes. Y a veces Blender tiene el problema de que si no inicia en el 1001, pues se confunde. Vamos a ver por qué. Vamos a darle a esto la conexión rápida que teníamos antes. Control Shift T. Vamos a darle a esto Control Shift T para que me haga todas las conexiones muy rápidas. Y vamos a buscar el de las llantas. Llantas, Base Color 1004, Hide, Metallic. Vamos a seleccionar solamente el primero, ¿no? Vamos a seleccionar todo para mostrarles cómo funciona. Y porque va a ser lo mismo, va a ser el mismo proceso. Y lo voy a conectar ahí. Y ahí está. Y fíjense. Vamos a darle en Single Image. Y vamos a cambiarlo esto a Udin Tiles. Y fíjense que aún así, cambiándolo en Udin Tiles, ahora no me aparece la textura por ningún lado. Y me aparece como si no tuviera nada. Si me voy a esta pestaña de acá, de aquí, vamos a hacerla más grande. Espero que se esté viendo, que mi carota lo está tapando. Vamos a buscar la textura que acabo de traer. Y fíjense que las otras tienen una pequeña previsualización aquí, menos la de las llantas. Vamos a abrirla y fíjense que si abrimos, pues abre esto, ni siquiera se ve la textura. Es como si no la hubiéramos cargado. Entonces vamos a abrir esto con la tecla N. Vamos a darle Image. Y fíjense lo que me sale aquí. Me sale un mensaje que dice Can't Load Image. Y esto es un problema bastante grande porque no me está reconociendo. Porque él está diciendo, bueno, ¿dónde está la 1001 para empezar a contar desde la 1001? Yo no puedo empezar desde la 1004 porque me confundo me confundo. No me confundas, está diciendo Blender. Entonces, si vamos a elegir este método para conectar, podemos hacer varias cosas para solucionarlo, que no lo recomiendo, pero pues si les pasa, hay solución. ¿Cómo es la solución? Vamos a crear un Fill Tile aquí. Este Fill Tile, recuerden que tiene que ser 4K, es decir, el formato con el que exportamos nuestra textura. Entonces voy a darle a este 1024, lo multiplico por 4 y ya me da el 4096 que necesito por 4 y listo, 4096. Vamos a darle un color cualquiera, esto esto es para rellenar ahí. Le damos un OK y fíjense que ahora sí me crea este fill con este color y ahora me da la posibilidad de poder agregar el resto de UDIMs. Vamos a ponerle los mismos 15 que pues habíamos trabajado anteriormente. Le vamos a dar OK. Vamos a esperar un momento para que pueda. Y fíjense que ahí está. Si le doy Reload, vamos a ver qué pasa. ¡Pum! Vuelve y pasa un error. Es decir, esto sigue sin verse nada en la parte de acá. Sale de este color como fucsia intenso, que quiere decir que hay un error de textura. Cuando le salga una textura así, quiere decir que no encuentra ningún material, que no tiene puesto nada. Y es lo mismo, y sigue saliendo la palabra Can't Load Image, pero ya tenemos el 1001 y tenemos el resto de cosas. Volvamos al 1001 y ahora le damos otra vez un Fill Tile y le damos en OK. Al darle aquí, ahora sí, por alguna extraña razón, fíjense que me aparece la textura. Vamos a previsualizar acá y fíjense que ahora sí aparece acá. Pero si ustedes llegan a cerrar Blender y lo vuelven a abrir, seguramente esto va a aparecer desconectado y no va a funcionar. Entonces, esto es una forma de solucionarlo que no la recomiendo porque no es muy estable. Sigue siendo un error para Blender. La segunda forma de solucionar esto es un poco chapucera, como se dice acá en España. Y es simplemente
vamos acá a la lista de materiales y en llanta, en vez, vamos a tomar un material de esto, vamos a tomar una de las texturas y le vamos a darle control C, luego control B y aquí le vamos a cambiar el nombre para que inicie oficialmente en el 1001, es decir, llantas Hide 1001. Aquí tenemos el llantas Hide 1001. Bueno, no debí hacer eso. Vamos a hacerlo con el base color. Control C, control B, F2 para cambiar nombre y le cambiamos aquí al 1001. Listo, ahora sí. Vamos entonces a tomar este proceso. Vamos a suprimirlo y vamos a darle en control T. Así. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, pero aquí vamos a llantas, base color 1001, principal textures. Y vamos a cambiarle aquí directamente a UDIM tiles. Y bueno, aquí fíjense que pues, se ve algo. Antes no se veía nada, pero sigue siendo un error. Y esto es porque ahora tenemos una textura duplicada. Fíjense, del llantas base color, pues tenemos un pequeño error acá. Entonces lo que hacemos es darle más, le damos a esto 15, le damos en OK y le damos en Reload. Y ahora sí, sin necesidad de todo eso que pasó, ahora sí conecta la textura. Es un proceso más seguro. No importa que no exista la 102, sino no, lo que importa es que esté la 101. Es muy importante eso. Así que pues ese es el método para conectar ese tipo de texturas que no conecta del todo bien porque tienen esos problemas. Cuando les pase, pues ya van a saber que esa es la solución a esos pequeños errores de la continuidad o del conteo de las texturas. Simplemente duplicamos el 1001 y de ahí para adelante pues cuentan las que necesite. Y listo, ya he terminado de hacer todas las conexiones de los otros materiales y fíjense en el resultado. Hice exactamente el mismo proceso de tomar cada uno, control T y conectarlo y fíjense que ha salido bastante bien. Entre más texturas tengan o entre más partes esté dividido su modelo, pues obviamente se va a demorar un poco más. Pero la verdad es que queda bastante bien, no hay que hacerle mayor cosa a esto. Y fíjense que las texturas quedaron muy similares, si no 100% similares a las que teníamos en Substance Painter. Siempre hay una pequeña variación, sobre todo porque cada motor de render tiene su propia gestión del color y de los mapas y de todo. Así que siempre hay una pequeña variación que podemos corregir manualmente si así lo deseamos. Y esto ha sido todo por esta segunda parte o por estos tutoriales de Substance Painter a Blender. Espero que les haya gustado. Si ha sido así, por favor déjenmelo saber con su like. Si tienen algún comentario, cualquier pregunta, abajo en la caja de comentarios estaré disponible para que ustedes pues dejen su comentario y su pregunta, y no se olviden de suscribirse al canal. Nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.